¿Qué dice? Lucas 18:8. ¿De qué historia estaba hablando aquí? De la viudita, ¿sí? Y el juez que injusto. Surge la pregunta, el Señor Jesús suelta esa pregunta. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿qué? ¿Hallará fe en la tierra? ¿Sí o no? Vamos a ver si es cierto que va a encontrar fe en esta tierra. Voy a hablar de algunos textos que se los voy a deletrear así nomás rapidito. Por ejemplo, Mateo 17:20 dijo, Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, si tuvieses fe como el grano de una mostaza, diréis a este monte, pasate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Mateo 21:21-22 dice, respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuvieses fe y no dudareis, sino que haréis esto, diréis esto a la higuera y os será hecho. Si dijeres esto, va a pasar, está diciendo el Señor. Y luego dice 1 Corintios capítulo 13, versículo 2. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y tuviera toda la ciencia, ¿qué más? De tal manera que traspasase los montes y no tengo amor, de nada sirve. Quiero leerles una historia. ¿Okay? La historia de una persona que tuvo un sueño. Este sueño tiene que ver con las promesas y los dones espirituales de Dios. Esta persona tenía un problema. En apariencia, para ella no era un problema, pero sí lo era para su vida espiritual. Esta persona soñó que el Señor iba repartiendo monedas de oro a todos aquellos que estaban sentados alrededor de la mesa. Mientras recorría el lugar de cada uno, les iba poniendo en sus manos 2 monedas de oro. Aun cuando la mano estirada estaba, venían con asombro y veían ellos aquellas preciosas monedas y su valor y su brillo. Todos quedaban tan contentos y absortos que ninguno de ellos pronunciaba palabra alguna de tanta felicidad que sentían. Solo sus rostros reflejaban una emoción y una alegría. Pero cuando llegó a la persona del sueño, la persona no quiso recibir las 2 monedas por algunas razones que ella tenía. Primera, no se sentía merecedora de esas 2 monedas. Segundo, había otros que tenían más necesidad que ella. Y le dijo, Señor, no gracias, pero creo que a otros les servirán mejor, no como a mí. El Señor miró a esta persona y fruñó el ceño. Y enojado le dijo, bueno, en vista de que tú no las quieres, se las voy a dar a otro que sí las quiere. A otro que sí valore lo que le estoy dando. Le daré las 2 monedas más las otras 2 que te tocaban a ti. Esta persona dijo, no, Señor, si es así, mejor dámelas a mí. Y le dice el Señor lo siguiente: estas 2 monedas son todas las bendiciones que yo tengo en mi palabra, que tú no quieres, y yo bondadosamente te las quiero entregar. Esas promesas son para ti. Y mis hermanos, yo les digo esta mañana, estas promesas
también son para ti. ¿Las quieres o quieres que otro las reciba? ¿Te las quieres llevar o quieres que otro las tome? Pero tú no quieres que yo te bendiga porque no crees que yo puedo darte a ti también, solo nada más porque yo quiero. Estas bendiciones están en mi palabra, pero solo las pueden recibir los que tienen fe para recibirlas. Si usted soñara algo así y Dios estuviera repartiendo dones, ¿qué haría? ¿Cómo se sentiría? ¿Usted cree que valoraría de ahora en adelante mejor esos dones maravillosos? Pues mis hermanos, en su palabra tenemos las promesas más maravillosas que nosotros podemos encontrar. El problema es que no creemos que son para nosotros. Pensamos que al estarlo leyendo que quizás son para otro, que quizás no tengan pecados, que quizás sea más justo, que quizás sea más santo, que quizás sea más esto o lo otro. No, mis hermanos, todas las promesas que están en la palabra son para ti. Un amén. Gracias, hermano. Sí, todas las promesas que están en la Biblia son para nosotros. Los dones de poder en la Biblia, en 1 Corintios capítulo 12, versículo del 7 al 9, habla de dones de poder. Y cuando menos hay 3 ahí en particular. 1, el don de la fe. 2, el discernimiento, el don de las sanidades. Sí, el don de la sanidad es cuestión de fe o no. Sí. Mis hermanos, hay operación de milagros, son dones de poder. Pero ¿saben lo que pasa? Que nosotros no creemos en ellos. Y eso lo vamos a hablar después. Hoy me voy a concentrar solamente en el don de la fe. Y de eso vamos a hablar. De un don diferente. Un don que, mis hermanos, hace falta que tú y yo podamos tenerlo en nuestra vida. El Señor lanzó en Lucas 18, 8 esta pregunta: ¿hallará fe en la tierra, sí o no? Mis hermanos, este don maravilloso. Hay ciertas palabras griegas y esto y lo otro que ahorita vamos a ver. Es una clase de fe que capacita a su poseedor para hacer proezas especiales y particulares para Dios. Y cuando menos tenemos 3 cosas, 3 puntos. Confianza de un corazón y una mente totalmente en Dios. Una confianza que excede a cualquier entendimiento. Segundo, lo que tú crees indica si tienes fe o no tienes fe. Tiene que ver con un sistema de doctrinas cristianas que permanecen por la fe, escritas y sustentadas por la palabra de Dios. Y tercero, habla acerca de la fidelidad o la lealtad. Y en este punto nosotros necesitamos ser un poquito identificados más con él. ¿Por qué? Porque todos en menor o mayor grado necesitamos ser fieles. Fieles al esposo, a la esposa, a los hijos, a los padres, fieles en el trabajo, fieles en las responsabilidades, una fidelidad total. Pero vamos a ver cómo se relaciona en esa fidelidad a través de la fe mostrada por el Señor Jesús. Bueno, vamos a ver el primer punto. El primer punto tiene que ver con una confianza del corazón y la mente a Dios. Y encontramos, por ejemplo, confianza de la mente y del corazón para guiarnos en todos los caminos y las circunstancias de la vida. Sí, mis hermanos, a veces pensamos que Dios se va a manifestar en cosas sobrenaturales, extraordinarias en nuestra vida, pero se manifiesta a través de la vida secular del que tú y yo estamos viviendo. Se manifiesta en el trabajo, en las actividades que hacemos, en las cosas de la casa, en cualquier actividad que nosotros no se puede manifestar. Vamos a ver varios puntos. En Hebreos 11:8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir a un lugar que no había visto, que no conocía. Abraham tuvo la fe y la confianza en Dios, que él amaba tanto a ese Dios maravilloso que su mente y su corazón estaban completamente entregados a ese Dios. Y sin haberle mostrado a dónde iba, él decidió irse hacia donde Dios le estaba mostrando. Y en cada paso que daba Abraham, Dios lo dirigía en cada actividad.
y se comunicaba con él. Mi pregunta es, ¿cuánto hace que Dios te ha llamado a ti? ¿Y te has estado comunicando con Él? Él te ha hablado a través del Espíritu Santo. Mis hermanos, ahí es una fe completa y entregada de Abraham a ese Dios maravilloso que le habló. También encontramos ahí en Santiago capítulo 5, versículos 14 y 15. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor le levantará, y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Mis hermanos, 2 Corintios 5, del 7 al 9 dice que no andamos por vista, sino andamos por ¿qué? Por fe. Así como Abraham, la fe del creyente en Dios nos habilita para hacer cosas milagrosas en favor de la gente para la honra y gloria de Dios. Es una fe inquebrantable, una fe en dirigirnos en todo. Y lo otro, el segundo punto, la fe se manifiesta en lo que usted cree, en las doctrinas que usted cree. Por ejemplo, muchas personas dicen que las doctrinas no son importantes. Pero cuando usted va a Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, del versículo 42 en adelante, usted va a encontrar allí que estaban los discípulos y estaba toda la gente unidos y estaban perseverando en la doctrina ¿de quién? De Cristo y los apóstoles. Entonces quiere decir que la doctrina es parte importante, no queda de lado. En otras palabras, cuando la Biblia dice bien claro que esa doctrina es importante, lo que usted y yo tenemos que hacer es que obedecerla, llevarla a cabo. ¿Y cómo se obedece? Solamente a través de la obra maravillosa del Espíritu Santo, nada más. Por causa del poder y de la convicción que acompañaron la predicación del Evangelio de los apóstoles, un poder tremendo a través del derramamiento del Espíritu Santo, el Señor a través del apóstol Pablo, a través de los mismos discípulos, dice en Hechos capítulo 6, versículo 7, que muchos de los sacerdotes y fariseos habían abrazado la fe. O sea, a veces pensamos que completamente el mundo judío, todo en general, no aceptaron al Mesías, pero no es así. Muchos de ellos habían aceptado al Mesías, profesaban la fe en el Señor. Hechos 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros. Santiago 2:1, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de persona. Mis hermanos, y en eso a veces nosotros caemos vilmente en hacer acepción de persona. Ah, es fulano de tal. No, él es así, así, así. No, no, este sí. A veces nosotros hacemos acepción de persona. Mis hermanos, si tuviéramos la fe de ese Dios maravilloso, a nadie pudiéramos hacer acepción de persona. Deberíamos de mantener a aquella persona y darle el lugar y el valor que cada una de las personas merece. También en Romanos, en Santiago 2:1, dice que nuestro Señor Jesucristo no vamos a hacer acepción de persona. Pablo enfáticamente niega que las doctrinas quedan de lado. En Romanos 3:31 dice que la ley, ¿dónde queda? Por la fe se deshace la ley. ¿Dónde queda la ley? Es establecida porque a través de la fe la ley no queda fuera, al contrario, cabe en un lugar apropiado. Especialmente nosotros, mis hermanos, que estamos estudiando el libro de Romanos, nos hemos encontrado con varias cositas ahí que son un poquito difíciles de entender. ¿Cómo que yo no tengo que hacer nada para ser salvo? ¿Cómo que yo no puedo presentar los 10 mandamientos? Entonces, ¿qué pues? ¿Qué pasó? Esto y lo otro. O sea, hay ciertas cosas que a veces como seres humanos no entendemos. Se nos hace demasiado bueno creer que no tenemos que hacer nada para ser salvos. Y mi hermano, eso es lo que presenta el libro de Romanos. Usted no tiene que hacer nada. El único que lo va a hacer por usted es el Espíritu Santo en su vida. ¿Cómo se lo puedo probar? Vamos a ver varios textos. Romanos 3:31, luego invalidamos la ley en ninguna manera, sino que queda confirmada. O nuestras obligaciones a ella quedan hechas de lado. Romanos 6:1 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado
para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos sido muertos al pecado, ¿cómo vamos a seguir viviendo en él? ¿Y qué es pecado? Transgresión. Yo les voy a decir otra cosa. Pecado es separarse de Cristo. Porque al estar separado de Cristo vas a pisotear la ley y vas a ofender en cualquier punto. Mi hermano, la única manera de guardar la ley es estar mirando a Jesús constantemente, nada más, dirigido por el poder del Espíritu Santo. Romanos 8 del 1 al 4 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino andan conforme a ¿qué? Al Espíritu. O sea que el Espíritu de Dios es el que nos dirige. Ya no tenemos miedo, ya no tenemos aflicción, porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús. Y me ha librado ¿de qué ley? De la ley del pecado. Eso es lo que nos ha librado. Mis hermanos, hay tantas cosas maravillosas. Hebreos 11:1 dice lo siguiente: por la fe Abraham obedeció, por la fe anduvo, por la fe caminó y se fue a un lugar para recibir una herencia que no había visto. Esta fe no se basa en algo irracional, sino que se basa en una confianza plena en Dios, totalmente en Él. Romanos 3:28 dice: concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Aquí estará diciendo que no debemos de guardar los 10 mandamientos, ¿no? Sino que no lo podemos utilizar para justificarnos ante Dios. En otras palabras, el hecho de yo guardar todos los mandamientos de Dios, no le puedo decir al Señor: mira, porque he hecho esto y esto y esto y aquello, yo soy salvo. No. Solamente somos salvos porque creemos en Jesús y Él graba su ley en nuestra mente y en nuestros corazones, y como resultado de esa fe en ese Dios, nosotros, el Espíritu Santo nos da la obediencia. ¿Sí? Mis hermanos, la ley de Dios tiene su lugar, en su debido lugar, y a veces nosotros confundimos eso. Por eso, mis hermanos, es importante que las doctrinas deben de estar en el lugar apropiado, y parte de la fe es tener esa doctrina de la justificación por la fe en ese Jesús maravilloso que dio todo para salvarte a ti y para salvarme a mí. Mis hermanos, entremos a la tercera parte: la fidelidad. Fidelidad. ¿Qué piensa usted acerca de esta palabrita? Fidelidad. ¿Es importante? ¿Qué otra palabra pudiéramos utilizar similar a fidelidad? ¿Ah? Honrado. Lealtad. Verdadero. ¿Qué más? Confiable. Humilde. Mis hermanos, lealtad, fidelidad. ¿Le gustaría que su esposo fuera leal? ¿Le gustaría que su esposa fuera fiel? Sí, aún en sus pensamientos. Mis hermanos, la fidelidad es un fruto que viene acompañado a través del don de la fe. Ese don maravilloso, que es una fidelidad incomprensible, a pesar de todos los problemas y las dificultades que haya en la vida. Fidelidad. Esto significa una fe inquebrantable. La palabra en hebreo es pistis, tiene el significado de fidelidad, y algunos ejemplos de ellos. Romanos 3:3 dice: pues si alguno de ellos ha sido incrédulo, su incredulidad no hace nula la fidelidad de Dios. El hecho de que la mayoría somos infieles hace nula la fidelidad de Dios. En ninguna manera. Otro texto. Hebreos 10:23. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. O sea, la fidelidad y la lealtad no está en ti, está en Dios. Y Él no va a fallar. Tal fe es un prerequisito para acercarse a Dios. Hebreos 11:6. Porque sin fe es posible agradar a Dios. ¿Cómo? Sin fe es posible agradar a Dios.
Sin fe es imposible. O sea que no hay lugar a duda, no hay ninguna manera de poder tergiversar eso. Imposible. Santiago 2, 17 a 18 dice: así también, si no tienes obras, nuestra fe es muerta. Que la fe sin obras es muerta. Que la fe sin obras está muerta. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Hermanos, hay una fe y una confianza en Dios. ¿Por qué usted hace cosas para su esposa o para sus hijos? ¿Por qué? Por amor. ¿Y hay algo que pueda cambiar eso por sus hijos? Aunque sea la ovejita negra, el cuervito sigue siendo su hijo y goza de los privilegios del más bueno de sus hijos. ¿Sí o no? Así somos para Dios, mis hermanos. Dios es grande y maravilloso. Hechos 14, 22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que se permaneciesen fieles, diciendo: es necesario a través de muchas tribulaciones que entremos en el reino de Dios. Estar firmes, pero por el Espíritu de Dios. Mantengámonos firmes y fieles. Una persona con el don de fe, mis hermanos, una persona con ese don de fe, tiene una habilidad especial de creer y confiar a ese Dios sobrenatural en cualquier circunstancia, sea cual fuere. Es la fe especial para satisfacer una necesidad especial. Es saber que Dios va a hacer lo imposible porque está contigo. El ejercer esta fe incluso cuando otros creyentes alrededor tuyo no creen. Hay duda. La Biblia define fe como lo siguiente: es la sustancia, la constancia de las cosas que se esperan y la comprobación de las cosas que no vemos. Pero hay otra traducción donde dice: ahora la fe es la convicción, la confirmación, el hecho del título de las cosas por las cuales nosotros esperamos, siendo la prueba de cosas que nosotros no vemos y la convicción de su realidad. La fe percibe algo real cuando no lo ves, cuando no lo sientes. La fe da convicción a las cosas prometidas en el futuro y la seguridad de que las cosas que pasaron, pasaron porque Dios estaba con ellos. Hay varios tipos de fe. Una fe santificadora. Con Cristo estoy juntamente crucificado y no vivo ya yo, mas Cristo vive en mí. Gálatas 2, 20. Efesios 6, 16 dice: sobre todo toma el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos ¿de quién? Del maligno. Hay una fe salvadora. Santificados pues por la fe. Y esto no es don de vosotros, pues es dado de Dios. Mis hermanos, en la Biblia la fe hay varios niveles. Jesús atribuyó a muchas personas que no tenían fe como incrédulas. Ahora mi pregunta es: ¿será que habrá esta mañana aquí personas que no creen en Dios, que son incrédulas? Mis hermanos, la palabra que se encuentra ahí no es una persona que cree que viene a la iglesia y esto y lo otro. Lo considera a esa persona que no tiene fe, que es cristiana, que no tiene fe, como una persona que nunca ha creído, que no tiene conocimiento de Dios. Es triste. Entonces la fe va mucho más allá de ciertos asentamientos mentales. Tiene que ver con una fe, mis hermanos, mucho más grande. También el Señor Jesús habló de fe pequeña, por vuestra poca fe. Pero también habló del centurión, de una fe tan grande, más grande que la del pueblo de Israel. ¿Sí o no? Entonces hay varios niveles de fe. Mi pregunta es: ¿cuál nivel de fe tú tienes? ¿Cuál es el nivel de fe que tú tienes? Cada persona tiene cierta cantidad de fe. A ti te corresponde acrecentarla y pedirle al Señor que derrame más fe sobre tu vida. El don de la fe es una habilidad rara de creer en Dios en cada área de nuestra vida.
Esta fe no conoce imposibilidades, no pone ningún límite a lo que Dios puede hacer en tu vida. ¿Por qué languidecemos, mis hermanos? Porque nosotros limitamos a Dios. Romanos 10:17 dice: por esto la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. La fe como un don se refiere al poder de Dios, pero la fe como un fruto es el carácter de Dios en tu vida. La fe como un don es el acto. La fe es la habilidad para actuar en la fe en las cosas imposibles, como las murallas de Jericó. Dale vueltas y se va a caer. Imposible, pero Dios es el Dios de las imposibilidades. La fe como un fruto es la actitud que tú y yo tenemos ante las circunstancias de la vida y los problemas de la vida. Es el desarrollo a través del crecimiento espiritual que vamos creciendo en el conocimiento del Señor. Mis hermanos, en la Biblia hay muchos acontecimientos de fe. A través de Pablo, a través de Bernabé, a través de muchos hombres. Pero hay un caso que el Señor Jesús tuvo que lidiar. Ahí en Marcos capítulo 2. ¿Se acuerdan de aquel paralítico? Que él estaba completamente desahuciado. Su piel ya estaba ploma. La energía, la vitalidad que él tenía se le estaba yendo. Y escuchó que el Señor Jesús venía a esa ciudad. ¿Y qué hizo? No podía él levantarse. Tuvo que conseguir a 4 personas para que lo llevaran. Imagínense, él viene a la ciudad y la única posibilidad que yo tengo es estar en su presencia y que Él me pueda sanar. Él ejerció una fe, mis hermanos, que tú y yo necesitamos experimentar. Un don de fe increíble, como la mujer que tenía 12 años de enferma. Si tocare, aunque solo tocare yo el borde del manto, yo seré sanado. Si tan solo tocar. Este hombre empezó a sentir esa necesidad. Yo no sé cómo lo hizo, pero consiguió 4 personas. 4 personas con fe o sin fe. ¿Tenían fe o no tenían fe? Cuando llegaron a la casa de Pedro, ¿cómo estaba la casa? Atiborrada de gente, aún en la puerta. Inclusive las personas que estaban las más alejadas no escuchaban de lo que estaban diciendo, pero ahí estaban. Y déjeme decirle cómo se ponían. Cuando el Señor Jesús llegaba a las casas, los discípulos rodeaban al Señor Jesús. Y luego después estaban los fariseos, aquellas personas que iban a investigar a ver en qué podían agarrarlo en alguna cosa para entramparlo. Y después de ellos la gente común del pueblo. Pero en esa ocasión habían venido de toda Galilea, de Jerusalén, de Judea y de muchos lugares. Habían venido para estar allí, y allí estaban los ricos, estaban los pobres. Había todo tipo de clases sociales alrededor del Señor Jesús con diferentes necesidades. Pero ¿qué estaba pasando en la vida de ellos? Nada. Los fariseos que estaban ahí, los sacerdotes que estaban ahí, de los labios de Jesús solo percibían cosas para entramparlo, juzgándolo mal. Mis hermanos, había gente ahí que sentía el amor de Dios, pero estas personas que tenían el conocimiento, la entrega, que eran los líderes de Israel, estos estaban pensando pestes contra el Señor Jesús. Cuando llega este hombre bajo estas circunstancias, ¿qué cree que le pasó a los 4 personas que llevaban al Señor Jesús? Dice: ¿y ahora qué hacemos? ¿Y qué dijo el paralítico? Pues vamos a brincar el techo, vamos a hacer un agujero. Y por instigación de él, por la fe que tenía este hombre, lo llevaron arriba. Hicieron un agujero y bajaron al paralítico. ¿Tenían fe estos hombres? ¿Era difícil la labor? Sí. ¿Pero qué tenían? La fe. Mis hermanos, cae el paralítico, ahí es dejado enfrente del Señor Jesús. Y la gente, imagínense los ojos puestos en Jesús. Imagínense a los fariseos viendo a ver ahora qué hace. Y lo primero que ve el Señor Jesús cuando la vista se cruza entre el paralítico y él, la gran necesidad que este hombre tenía.
Y la gran necesidad que este hombre tenía era de que fuera levantado de ser paralítico. No. Lo primero que él tenía necesidad era de que Jesús le ofreciera el perdón de los pecados por los cuales lo había llevado a la condición que estaba de parálisis. Y había un remordimiento tremendo y había una culpabilidad increíble en este hombre, al grado de que ejerció fe en que Jesús podía perdonarle sus pecados. Por eso cuando estuvo ahí y que sintió la necesidad del Señor, Jesús percibió lo que él tenía y le dijo: hombre, tus pecados ¿qué? Te son perdonados. ¿Y qué estaban cavilando en sus mentes los fariseos? Dice: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Y qué dice el Señor Jesús? Dice: ¿por qué estás pensando mal? ¿Por qué me estás criticando? Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en esta tierra de perdonar pecados. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Y el paralítico cómo se lo imagina usted? Ahí todo tambaleando, como que se va levantando. No, mis hermanos, se levantó con esa virilidad, con esa energía, sus carnes se tornaron rosadas. Algo pasó dentro de su cuerpo que ese hombre sanó instantáneamente. Mis hermanos, tomó su lecho y salió. ¿Cuál es la fe que tú y yo tenemos, mis hermanos? Bueno, eso pasó ahí en el tiempo de Jesús, pero es que Jesús estaba ahí. ¿Ustedes creen que Jesús no puede hacer milagros hoy? ¿Usted cree que no pueda transformar corazones? ¿Sabe la necesidad más grande que tuvo este hombre paralítico? Era de que fuera aceptado y de que fuera perdonado y de que su arrepentimiento fuera un arrepentimiento sincero. Y cuando Jesús lo miró, lo transformó. Cuando llegó a su casa, ¿cómo cree que se puso la familia? Hasta fiesta hicieron, contentos y felices, porque Dios había hecho una obra maravillosa. Aquellas carnes grises ya casi oliendo feo, ahora rosadita, con vida y glorificando a Dios. Mi hermano, la pregunta de Lucas 18:8 es: cuando el Señor Jesucristo venga, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Sí o no? ¿Quieren buscar dos textos? ¿Dónde va a estar la fe del pueblo de Dios? Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13, versículo 10. Y con estos dos textos termino. Pues estoy a tiempo todavía. No me he pasado mucho. ¿Ya lo tienen? ¿Qué dice allí? Dice Apocalipsis 13:10: si alguno lleva en cautividad, va en cautividad, y si alguno mata a espada debe de ser muerto. Así que aquí está ¿qué? Aquí está ¿qué? La paciencia de ¿quiénes? ¿Y qué más? ¿Cuál fe, mi hermano? Fe en ese tiempo difícil, en ese tiempo de la marca de la bestia, en ese tiempo cuando vamos a perder nuestras propiedades, en ese tiempo en el cual la situación va a estar difícil. ¿Va a haber fe en la tierra? Sí. El problema no es si va a haber fe en la tierra o no, si nosotros estamos en fe o no. Apocalipsis 14:12, ¿qué dice? Aquí está la paciencia de los santos. Aquí está ¿qué? Los que guardan ¿qué? Los mandamientos de Dios y tienen ¿qué? Mis hermanos, usted va a tener la fe de Jesús, una fe inquebrantable, una fe como la que tuvo Job. ¿Recuerdan de ese Job? ¿Qué le pasó en un día? ¿Saben que esa historia no es para dormir a los niños en la noche? Esta historia es para despertarnos a nosotros y dormir a los niños. ¿Por qué? Porque esta historia es un reflejo de lo que el pueblo de Dios pasará en el tiempo final. Vas a perder todo. Esos derechos humanos que dicen que hay, esos derechos humanos, no va a haber derechos humanos, ni religiosos, ni nada. Todos nosotros, mis hermanos, tenemos que mantener una fe inquebrantable, y pase lo que pase, necesitamos ser leales al Señor Jesús. ¿Lo va a entender la gente? No. ¿Por qué los fariseos y los sacerdotes que estaban alrededor de Jesús no fueron tocados cuando el Señor Jesús levantó a este paralítico? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque ellos cerraron sus corazones. Ellos tenían preconceptos en su vida.
habían personas prejuiciadas, no podían entender, fueron dejados la mayoría de lado. Mi pregunta es en esta mañana: el don de la fe, ¿usted cree que Dios nos pueda dar ese don de fe aquí en esta mañana? ¿Ustedes creen que nos lo pueda dar o no? Miren, a veces yo pongo himnos en las alabanzas o en los cantos. A veces yo pongo himnos porque hay un propósito. El primer canto, ¿cómo se llamaba? ¿Ustedes creen que necesitamos renacer verdaderamente o no? Renacer de nuestra vieja vida religiosa que estamos viviendo. ¿Sí? Porque estamos viviendo una vida religiosa acostumbrados, nada más. Pero tristemente, mis hermanos, nosotros necesitamos renacer de nuevo. ¿No se lo dijo el Señor Jesús a Nicodemo? Y el segundo canto, ¿cómo se llamaba? Nada puedo hacer sin Él. ¿Cuánto podemos hacer, mis hermanos, sin Jesús? Nada podemos hacer, todo se lo debemos a Él. Podemos tener amistades que un lingo y lingo, sí, tú muy bien aquí y allá, pero no es una amistad que va a perdurar. Esa amistad tarde o temprano te puede fallar. Pero hay alguien que no falla, alguien que es fiel y leal a los principios. El Señor Jesús, si te dio una promesa a ti, la va a cumplir contigo. Depende de ti si la aceptas o no. Y el último, ¿cómo se llamaba el canto? El último. Está aquí. Dios está aquí. Pero el problema no es si está aquí en nuestro medio. El problema es si está en tu corazón. ¿Te gustaría sentir la unción del Espíritu Santo? Que Él venga a tu mente, que Él te renueve, te transforme, te cambie, que te sane tu cuerpo, te sane tus heridas, que tú y yo podamos llegar a reflejar el amor de Dios. Mis hermanos, Dios es grande y maravilloso. Ahora mi pregunta es: ¿cuántos de los que están aquí presentes les gustaría decirle al Señor: Señor, yo quiero que aumentes mi fe? ¿Cuántos se lo quieren decir? ¿Quieren levantar la mano? Ahora voy a ir un poquito más allá. ¿Cuántos de esos que quieren que Dios le aumente su fe les gustaría dar ese paso de fe pidiéndole al Señor que haga una realidad esa fe en su vida? ¿Cuántos? Les voy a pedir ahora que se pongan de pie. Que haga una realidad, que sea una realidad que te dé fe en el Señor. Que Él está dispuesto a darnos todo. Mis hermanos, las promesas de la Biblia son para nosotros. Son bendiciones grandes que dependen de ti y de mí recibirlas. Y no te las va a dar porque eres bueno, te las va a dar porque Él es bueno. Y no te las va a dar porque eres el mejor del mundo, sino te las va a dar porque Él te puede transformar en el mejor del mundo. Y Él te ve con sus ojos como puedes llegar a ser. No te ve como tú te ves ahorita en este momento. Y todavía quiero ir más allá. En nuestra iglesia vivimos en una época en la cual se le llama la iglesia laodicense. Falta de fe, amor y falta de la justicia de Cristo. Y en el libro de Romanos vemos que muchos de nuestros hermanos no entienden lo que es la justicia de Cristo, ser justificados por la fe. Y esto es lo que caece en la iglesia, estas cosas. Pero hay algo que caece más en el pueblo de Dios, y es el derramamiento de su Espíritu Santo. No lo hemos experimentado como deberíamos, mis hermanos. Necesitamos pedir en la unción del Espíritu Santo. Romanos 8:14. Todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, mi hermano, si tú quieres decirle al Señor: Señor, quítame mi condición de falta de fe, falta de amor, falta de la justicia de Cristo, que tú me des tu justicia, y que le quieras pedir al Señor: Señor, ayúdame, úngeme con tu Espíritu Santo, te voy a invitar a que pases al frente y que juntos podamos hacer una oración de consagración, pidiéndole al Señor: Señor, derrámame de esa fe. Hazme como Job, hazme como aquellas personas que estarán firmes a pesar de los problemas y dificultades, que nosotros nos mantengamos leales, dirigidos por el Espíritu Santo, a pesar, mis hermanos, de todas las desavenencias. Si tú quieres decírselo, te voy a invitar a que vengas al frente y vamos a terminar con una oración para consagrarnos, para dedicarnos al Señor. Yo quiero recibir ese don de fe, mis hermanos, porque a veces yo quiero ver todas las cosas ya realizadas, pero tenemos que actuar por fe, como si ya estuvieran realizadas, como si ya fueran un hecho.
Debemos de ver nuestra sanidad espiritual como si ya estuviera hecha totalmente. A pesar de que veas defectos en tu vida, a pesar de que veas a veces malas palabras en tu vida, a pesar de que a veces veas malos pensamientos en tu vida, el Señor quiere trabajar con todo eso. ¿Se las entregarás? Vengamos, ¿hay alguien más? Aquí hay mucho lugar, vénganse. Vénganse para acá. Vénganse. Vamos a orar a Dios. Mis hermanos, los temas que su servidor predica, yo los necesito primeramente. No saben a veces las dificultades que uno tiene que pasar. A veces los pensamientos te traicionan. A veces tú dices, bueno, ¿cómo? ¿De qué manera puedo hacer una realidad en mi vida todas estas cosas? Yo también estoy batallando con eso. Porque estoy predicando de una manera totalmente diferente a como estaba predicando antes. Incluye profecía, sí. Pero he visto otra esencia que nosotros habíamos perdido de vista. Y tanto tiempo que había leído. Pero el Señor quiere que yo lo escuche en cada actividad de mi vida, en el trabajo, en el deporte, en cualquier ocasión que esté. Él quiere ser el centro de mi vida. Quiere que yo le dedique mis pensamientos. No es nada más en la mañana donde yo estoy arrodillado orando, o en la noche cuando estoy arrodillado orando, o en la iglesia cuando vengo. No, es cada momento de mi vida cuando voy manejando. Pensar en ese Señor, tener una comunión con Él. Donde tú puedas escuchar, no hagas esto, haz aquello. Y tú puedas dirigirte como Abraham lo hizo, como todos esos grandes hombres de Dios. Voy a invitarlo a que inclinemos nuestro rostro y le digamos al Señor, Señor, aquí nos tienes, tú nos conoces. Haz tu obra en nuestra vida. Si puede usted, arrodíllese. Si no, esté parado, como te guste. Padre Celestial, quizás a lo mejor necesitamos esa visión que le diste a tu sierva para poder reconocer la responsabilidad que tenemos ante el mundo. O esta otra visión que también a tu sierva le ha dado, la cual reconoce y siente que no tiene necesidad, que hay otras personas que tienen esa necesidad, que mejor otros se beneficien. Señor, ayúdanos a creer lo que tu palabra dice. Cada una de las promesas son para nosotros. Ayúdanos a aceptar el don que tú nos has dado. Y ayúdanos a que a través de la obra del Espíritu Santo sea perfeccionado. Señor, ayúdanos a reconocer, a saber cuál es el don que tú nos has dado. En especial queremos tener este don en particular que hemos hablado el día de hoy. Es un don para creer las cosas excepcionales que tú puedes hacer en nuestra vida para gloria de tu nombre. Es creer que tú puedes darnos un pensamiento nuevo, una actitud nueva, una alabanza nueva. Es creer que tú puedes dirigirnos en las cosas más comunes de la vida. Es poder tener una comunión directa contigo. Señor, tú has dejado el libro de Job como un símbolo de lo que el pueblo final tuyo pasará. Apocalipsis 13 lo dice, Apocalipsis 14 lo dice. Sí va a haber un pueblo que tiene la fe de Jesús. Una fe inquebrantable ante los desastres, los problemas, las dificultades, aún ante los problemas familiares. Queremos rogarte que nos unjas con ese don precioso y maravilloso, que nos des la seguridad de esa salvación, de que somos justificados gratuitamente y que has preparado las obras para que andemos en ellas, pero esas son dirigidas por el Espíritu Santo. Honrado y glorificado sea tu nombre. Llévanos con gozo a nuestro hogar y ayúdanos para estar conectados contigo, en el nombre glorioso del Señor Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Pueden sentarse y no se les olvide los diáconos que tenemos una juntita después. Y también, mis hermanos, quiero decir